Bien, compañeros, buenas tardes. Retomando el ritmo después de estos 2 días de descanso, ¿verdad? Llegando ya al 16 de septiembre. Continuamos con el tema que hemos venido desarrollando, como lo que es la condición jurídica de los extranjeros. Pero ya estábamos viendo, pues, la ley ordinaria, ¿verdad? Especial, ¿verdad? No única, porque hay otras leyes. Como van a ver ustedes en el Código de Trabajo, también hay cuestiones relacionadas con extranjeros, ¿verdad? Y así en otras leyes vamos a ir en el Código Civil, también miramos otras cuestiones relacionadas con extranjeros, ¿verdad? Que nos vienen diciendo exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, dice el Código Civil, ¿verdad? Los extranjeros no están obligados a aceptar el cargo de tutor o protutor. ¿Sí? Los extranjeros no están obligados a aceptar el cargo de tutor y protutor. Obviamente estamos hablando de la tutela, ¿verdad? Sino en el caso de que se trate de sus parientes o connacionales. La admisión de tales cargos no implica la adquisición de la nacionalidad guatemalteca. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es de una norma de derecho internacional privado, ¿verdad? Vemos también, por ejemplo, el Código de Trabajo. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos. ¿Qué quiere decir? Que existe la posibilidad de contratar extranjeros para laborar, ¿verdad? Porque dice el Código de Trabajo, ¿verdad? Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios. Esta es otra norma, pues, que tiene que ver con el elemento extranjero. Tenemos una en el Código Civil y otra en el Código de Trabajo. Entonces, como ven, así vamos encontrando en las leyes algunos artículos, pues, que se relacionan con el derecho internacional privado. Pero también tenemos una ley ordinaria específica, ¿verdad? Que nos habla de la situación, pues, la situación de los extranjeros, ¿verdad? Fíjense que a veces con intención no les menciono los artículos para que ustedes vayan buscando. Solo como les dije, les di la orientación, ¿verdad? En qué figura, por ejemplo, en el Código Civil encontramos en la tutela el artículo. Empiecen ustedes, aplíquense, ¿verdad? Y en el Código de Trabajo, ustedes ya ganaron derecho laboral. Entonces ya ustedes se ubican, ¿verdad? Donde vamos. Posteriormente, cuando ya veamos específicamente estas ramas del derecho, ya vamos a ir viendo los artículos, ¿verdad? Pero en principio ustedes están en capacidad de localizar esos artículos, ¿verdad? Es parte de los ejercicios, pero también vamos a llegar a la parte específica de cada una de estas ramas y vamos a ver esos artículos, ¿verdad? Y tenemos entonces también, como les había dicho, el Código de Migración. Antes se llamaba Ley de Migración. Ahora es Código de Migración. Perdón. Que vimos que se fundamenta en 3 artículos constitucionales fundamentales para esta norma, ¿verdad? Para esta norma de carácter ordinario. El artículo 26, que ese es básico, ¿verdad? Ustedes. Ese es porque es el derecho que está protegiendo. Es el derecho que está protegiendo, que es la libertad de locomoción. Dice el Estado de Guatemala
reconoce y garantiza, ¿sí? Lo reconoce y lo garantiza la libertad de toda persona de entrar, transitar, salir del territorio nacional y cambiar de domicilio, etc. Aquí estamos hablando de locomoción básicamente, ¿verdad? Pero también se basa en otros dos artículos, uno que se refiere a la protección a la persona y otro que se refiere a deberes del Estado. Eso los localizamos en su preámbulo, ¿verdad? Vimos cómo está estructurado el Código de Migración. ¿Verdad? Ya vimos que son 3 libros fundamentales. 3 libros fundamentales, ¿no? Básicos que componen el Código. El libro primero, Derechos en General. El libro segundo, numeral 2 romano, Sistema y políticas migratorias. Hay sistema migratorio y política migratoria. Son 2 cuestiones diferentes, ¿verdad? Y el tercero que se refiere a disposiciones finales, transitorias y derogatorias. Los libros, a su vez, están subdivididos en títulos. El libro primero está dividido en 2 títulos. Cada título, a su vez, se subdivide en capítulos. El título 1 es Derecho a migrar y los derechos de las personas migrantes. Entonces vienen en su orden los capítulos del 1 al 5, numeral romano 5, derechos y condiciones especiales. Miren qué interesante, derechos y condiciones especiales. Derecho a los trabajadores migrantes y familiares, derecho a las personas víctimas de trata, derechos al reconocimiento de estatuto de refugiado, asilo político y la asistencia humanitaria. Ven qué amplio, ¿verdad? El título 2, que se llama Derecho Migratorio. El derecho migratorio, ese título 2, se compone de 9 capítulos. En su orden, disposiciones generales, ¿va?, sobre el derecho migratorio, ¿va?, que es el nombre del título. ¿Va? Disposiciones generales, obligaciones y prohibiciones de las personas migrantes, ingreso de personas extranjeras a Guatemala, permanencia de personas extranjeras y su estatus ordinario. Ese es un estatus, miren. Un estatus migratorio es un estatus ordinario. Un estatus ordinario migratorio. El capítulo 5, estatus extraordinario. Este es otro estatus, ¿se dan cuenta? Este es el segundo estatus. Estatus extraordinario migratorio y estatus migratorio especial. Entonces, el Código Migratorio nos reconoce 3 estatus migratorios: el ordinario, el extraordinario y el especial. Nada más, ¿verdad? Dice que egreso de personas extranjeras de Guatemala, o sea, que también tiene que salir cumpliendo requisitos legales. Documentos de identidad y de viaje. Les pregunto, ¿la visa es documento de viaje? Esa pregunta que les formulo. ¿La visa será un documento de viaje? ¿Qué creen ustedes? No, licenciado, yo pienso que sería el pasaporte. Así es. ¿Ah? Y otro, ¿verdad? La visa es una autorización, ¿verdad? Muy bien, así es. Entonces, todas esas cuestiones son las que no debemos confundir nosotros, ¿verdad? Para cualquier cuestión, ¿verdad? Bueno, entonces, documentos de identidad y de viaje, documentos de identidad, documentos de viaje, ¿verdad? Ese capítulo 8, numeral romano 8, se divide en 2 secciones, ¿verdad? En documentos de identidad y documentos de viaje. Y el capítulo 9, planes de regularización migratoria.
el libro numeral Romano 2, que se compone de 3 títulos, este libro 2 que se llama Sistema y Políticas Migratorias. El título 1 habla sobre sistema migratorio guatemalteco. Sistema migratorio guatemalteco. Capítulo 1, sistema migratorio guatemalteco y políticas migratorias. Entonces, sistema migratorio y políticas migratorias no es lo mismo, no son sinónimos. Son cuestiones diferentes, ¿verdad? Está lo que es sistema migratorio, está lo que es política migratoria. Autoridad Migratoria Nacional, Instituto Guatemalteco de Migración. Y este capítulo numeral Romano 3, Instituto Guatemalteco de Migración, se divide en 2 secciones. Sección 1, director general. Sección 2, subdirector general. Capítulo 4, subdirecciones. Y 5, órganos asesores de la dirección general. El capítulo 6, carrera migratoria. Hay una carrera migratoria ahora establecida jurídicamente. Capítulo 7, relación internacional. Seguramente tratados, ¿verdad? Los tratados internacionales. El 8, Instituto Guatemalteco de Migración y el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. Capítulo 9, Consejo de Atención y Protección. Y capítulo 10, Seguridad en puestos migratorios. El título 2 del libro 2 se refiere a procedimientos. Está compuesto de 5 capítulos. El 1, procedimiento para la protección de niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados de sus familias. Ahí sí es procedimiento, ¿verdad? 2, procedimiento para la protección y determinación del estatuto de refugiado. En el Estado de Guatemala. 3, criterios generales para los procedimientos de regularización de personas extranjeras. 4, faltas y sanciones del migrante. Miren, esta es una parte penal, ¿verdad? Faltas y sanciones. Capítulo 5, procedimiento para la atención de familias de personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración. El título 3, medios de transporte, a su vez se divide en sus diferentes capítulos, ¿no? 2 capítulos. Criterios de regulación general y autorizaciones. Fíjense, hasta el transporte, ¿verdad? Tiene su régimen. Y el libro 3, disposiciones finales, transitorias y derogatorias, se compone de un título y 4 capítulos. Disposiciones finales transitorias, disposiciones finales, transición y derechos laborales, imagínense. Disposiciones transitorias, reformas y derogación a la legislación nacional. Como les digo, este código no reemplaza totalmente a la ley de migración anterior, contenida en el decreto 95-98. Deja abierta, deja vigente la parte referente a el título 10 de los delitos y de las faltas y de los delitos, ¿verdad? La parte penal también, ¿verdad? Porque aquí nos habla solo de penas y todo, allá qué consisten esos delitos, ¿verdad? Entonces aquí nos empieza hablando en su artículo 1, el Estado de Guatemala, derecho a migrar, dice, ¿verdad? El Estado de Guatemala reconoce el derecho de toda persona a emigrar o inmigrar. ¿Ya investigaron sobre eso, jóvenes? ¿Qué diferencia entre emigrar e inmigrar? Tienen que investigar. No lo hicieron. Buenas noches, licenciado. Consiste en que en una se sale del país
entrando, por decirlo así, entrando a otro país, el cual no es el de nacimiento. Y en el caso contrario es cuando se sale de un país llegando a otro. O sea, cuando yo emigro, estoy saliendo de, de un país hacia otro. Cuando yo soy inmigrante, estoy entrando. Esa es la diferencia. Los que vienen, por Entrar, ejemplo, los que vienen, los que por vienen ejemplo, de otro país a Guatemala están inmigrando. inmigrando y los que Ujú, están saliendo están emigrando. ujú. Muy bien. Gracias, compañera. Ven, tenemos que investigar. Todo esto es importante saberlo porque entonces conocemos sobre qué estamos hablando, ¿verdad? Pero es importante que ustedes se apliquen en la investigación, en el estudio, porque les va a servir, ¿verdad? Gracias, compañera. Entonces, para eso se reconoce el derecho de toda persona, ¿va? De emigrar o inmigrar. Por lo cual, el migrante puede entrar, permanecer, transitar, salir y retornar al territorio nacional conforme la legislación nacional. Acceso a dependencias del Estado. El Estado garantiza a toda persona que se encuentre en territorio nacional en plena igualdad de condiciones a acceder a los servicios públicos de seguridad, educación, trabajo y todos aquellos que sean necesarios para el desarrollo de sus vidas de conformidad con lo establecido en la Constitución, el presente código y otras normas aplicables. Los extranjeros podrán acceder a las dependencias del Estado. ¿No les recuerda algo, jóvenes? ¿No les recuerda a ustedes algo de la Constitución? Que habla de libre acceso a tribunales y dependencias del Estado, ¿verdad? Artículo 29. Como ven, está acorde con la Constitución, ¿verdad? Los extranjeros podrán acceder a las dependencias del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Ningún funcionario público puede negarles la asistencia de atención por el hecho de no ser guatemaltecos. El artículo 29 constitucional dice toda persona, ¿se dan cuenta? Toda persona. No está diciendo los guatemaltecos de origen tienen, no. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado. Entonces es acorde, va con nuestro artículo constitucional. Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a obtener la nacionalidad guatemalteca. Para ello deberán observar la ley de nacionalidad vigente. Este artículo sí da un poco de confusión, ¿verdad? Vigente cuando es la que está vigente es la actual, ¿verdad? 1613. ¿Qué pasa si derogan esa? Están diciendo la vigente, ¿verdad? Diciendo que aquí no está muy bien la redacción, ¿verdad? La que se encuentre vigente al momento de, ¿verdad? Porque la vigente es la que está ahora. El día de mañana, ¿cuál va a ser la vigente? Según esta ley, esta, la que está ahora. La redacción está mal hecha, ¿verdad? Porque están diciendo esta, ¿verdad? Que está ahorita. Entonces se reconocen derechos de las personas extranjeras a establecer en el país y con sus familias, establecerse en el país con sus familias, o bien con el ánimo de formalizarla o reunificarla. Aquí en Guatemala. Aquí se aboga mucho por la familia, ¿verdad? Pero hay quienes están abogando por los matrimonios igualitarios. Ahí no hay familia. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí hay contradicciones, ¿verdad? Se reconoce el derecho de las personas extranjeras a establecerse en el país con su familia o bien con el ánimo de formarla o reunificarla. Derecho a la propiedad e inversión. Cualquier persona extranjera, salvo limitaciones establecidas en la Constitución Política de la República
y otras leyes tiene derecho a obtener propiedades en el territorio nacional. ¿Dónde estará esa cuestión? Salvo disposiciones de la Constitución. ¿Dónde lo encontramos? En la 123, limitaciones en las franjas fronterizas, ¿verdad? Ahí no estamos. En la faja de los 15 kilómetros de las fronteras, ahí están las limitaciones, ¿verdad? Derecho al trabajo. Toda persona extranjera tiene derecho al trabajo conforme lo establece este código, la legislación nacional vigente y el derecho internacional. Derecho a la educación. Toda persona extranjera tiene derecho a la educación dentro del sistema educativo, no sé, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya nos reconocieron derecho a establecer familia, derecho a adquirir bienes inmuebles, derecho al trabajo, derecho a la educación. ¿Ven todos los que se está reconociendo? Derechos inherentes a la persona humana, artículo 8. Los derechos y garantías que otorgan las leyes del país y los convenios y tratados internacionales, aunque no figuren en forma expresa en el presente código, se consideran incorporados. Como digo, este es un código abierto, ¿verdad? Como dice, apertus. No limita, pues aquí no está limitado, ni se limita aquí, estos y otros derechos, ¿verdad? Las personas migrantes deben ser tratadas igualitariamente y no podrán ser discriminadas por motivo de sexo, orientación sexual, raza, color, etcétera, ¿verdad? Toda la persona, por hecho de persona, como mínimo, goza de dignidad, ¿verdad? Bueno, derechos y condiciones especiales. Entonces aquí nos habla derecho de protección del Estado. El Estado de Guatemala, sin discriminación alguna, tiene la obligación de proteger la integridad personal, la vida, la libertad de las personas, ¿verdad? También existe el derecho de los niños, niñas o adolescentes migrantes, no acompañados, separados de su familia. ¿Qué derechos tienen? ¿Verdad? Ahí ya lo dice. También nos habla de protección contra violencia, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sí los hay. Sí los hay. Maternidad y salud sexual. La mujer migrante con o sin documento de identificación para estar en el país tiene derecho en plena igualdad a los guatemaltecos a acceder a servicios públicos de salud sexual y reproductiva que incluyen servicios ginecológicos, de maternidad durante el tiempo necesario para preservar su vida y la del nonato, así como servicios de planificación familiar. ¿En qué amplitud, jóvenes? Toda madre migrante y su hijo o hija tienen derecho en plena igualdad a los guatemaltecos a recibir la vacunación de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, etcétera, ¿verdad? Su serie de vacunas que le ponen uno cuando es niño, ¿verdad? Personas adultas mayores, la familia, sobre todo el derecho a permanecer juntas. Se dan cuenta que Estados Unidos estuvieron separando a los pequeños, a los menores de sus familias, y qué sufrimiento, ¿verdad? Que mucho riesgo. Entonces aquí en Guatemala se reconoce que se mantengan unidos, es una prioridad a la hora de presentarse un problema. Derecho de abrigo y cuidado temporal es facultad exclusiva del Instituto Guatemalteco de Migración autorizar a entidades que prestarán abrigo y cuidado temporal a migrantes, los cuales deberán cumplir con las disposiciones reglamentarias para su ubicación y funcionamiento. Debe haber un reglamento, ¿verdad? 17. Derecho a la información y documentación. Toda persona extranjera o guatemalteca retornada tiene derecho a recibir la información necesaria sobre su situación, las gestiones que deben desarrollar y toda aquella que tenga relación con su estatus o persona.
esclavitud o servidumbre. Ninguna persona migrante que se encuentre en territorio nacional puede ser sometida a condición de esclavitud o servidumbre ni a trabajos forzados. ¿Qué se entenderá por servidumbre? ¿Qué es servidumbre? Esclavitud o servidumbre. Dice ahí, ¿verdad? Todas esas palabras es bueno que ustedes las aclaren, ¿verdad? Derecho a la comunicación y contacto familiar. La persona migrante en casas especiales de abrigo, centros de abrigo y centros de cuidado temporal autorizados por el Instituto Guatemalteco de Migración, es la autoridad que los autoriza, el Instituto Guatemalteco de Migración. Pueden solicitar, conforme a las posibilidades disponibles, apoyo en comunicación al extranjero para el contacto familiar y auxilio consular. ¿Qué es? Si es bueno, facilitar a las personas extranjeras. Artículo 20, derecho a ser retornado al país de origen de procedencia. Las personas migrantes tienen derecho a solicitar a las autoridades guatemaltecas ser retornadas a su país de origen o procedencia, etcétera. Como le estoy diciendo las partes medulares, ¿verdad? Bueno, a esto es a lo que se refiere derechos y condiciones especiales. Pero viene también lo que es derecho de los trabajadores migrantes y sus familias, ¿sí? Hay trabajadores migrantes. ¿Qué es un trabajador migrante? El Estado de Guatemala garantiza a toda persona trabajadora, migrante y sus familias los derechos reconocidos en la Constitución Política de la República, la legislación nacional y el derecho internacional debidamente reconocido en nuestro país. Respecto al trabajo, ¿verdad? De las disposiciones legales, aquí habla el indubio pro operario, porque habla de trabajadores migrantes. ¿Cómo debe interpretarse estas leyes, verdad? Se interpretarán siempre en el sentido más favorable para el trabajador. Entonces, incluso dice, son nulas de pleno derecho y no obligan a las personas trabajadoras migrantes las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos en la legislación nacional, internacional y en cualquier disposición de índole pública o privada. Posteriormente nos habla de los derechos sociales mínimos. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación laboral específica para los trabajadores migrantes y la actuación de las entidades administrativas del Estado y de los tribunales. Trabajadores que vienen del extranjero. Son derechos sociales mínimos, ¿verdad? La libertad en la elección del trabajo y de las condiciones económicas satisfactorias. Derecho social, ¿verdad? Trabajo. B. La remuneración equitativa, otro derecho, no menor al salario mínimo vigente, etcétera. Estas letras literales siguen más o más grandes, pero te estoy leyendo las partes medular, ¿verdad? C. Inembargabilidad del salario en los casos que ha determinado el derecho laboral nacional vigente. De igual forma, los equipos o implementos personales de trabajo. ¿Cuándo no puede ser embargado, ¿verdad? El salario? El respeto a las jornadas de trabajo, vacaciones, licencias, etcétera, ¿verdad? Hay que respetarlo hacia uno, hacia el trabajador. El pago de prestaciones extraordinarias conforme a la legislación nacional vigente o conforme a un pacto. El derecho de las mujeres trabajadoras migrantes a la protección especial para su condición de maternidad. Como ustedes ven, la maternidad está muy protegida, ¿verdad?
La maternidad está muy, muy protegida. Y aquí, pues, el derecho de las mujeres trabajadoras migrantes a la protección especial para su condición de maternidad. La prohibición de ocupar niños, niñas o adolescentes en trabajos. Hay excepciones, dice, ¿va? Pero en términos generales no es permitido. Otorgamiento de beneficios económicos para la familia cuando suceda la muerte, de acuerdo a lo establecido para cada caso. O sea, es todo de muchos derechos, ¿va usted? Y aunque sean extranjeros, ¿no? Tienen muchos derechos. Seguro social, fíjate, hasta del ICS habla acá. Las personas migrantes trabajadoras y sus familiares beneficiarios tienen derecho a obtener los servicios y beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Beneficiarios, ¿no? Para el efecto deben ser inscritos y deben aportar las cuotas, o sea, no es nada más, no es automáticamente, ¿verdad? Sino que una vez hayan cumplido con las obligaciones inherentes a su persona en calidad de trabajadores, ¿verdad? Ahí. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe emitir las disposiciones administrativas para el registro de personas migrantes, trabajadoras y los beneficiarios de estas. Clases pasivas. Las personas migrantes trabajadoras que desarrollan sus labores para la dependencia del Estado de Guatemala, incluyendo a las autónomas o descentralizadas, tienen derecho a realizar aportaciones conforme a la ley específica de clases pasivas. Pueden dar aportaciones. Las personas migrantes trabajadoras que han cumplido con los requisitos de ley tienen derecho a recibir las pensiones. Hasta derecho a pensión, pueden ser pensionados. Categorías de trabajador migratorio, es importante. ¿Qué categorías existen? Para efectos de aplicación del presente código se entiende por trabajador migratorio. Esa es una categoría. ¿Qué es un trabajador migratorio? Es aquella persona que reside en territorio de un estado vecino, al que regresa al final de su jornada diaria de trabajo, o por lo menos una vez a la semana. Asimismo, los trabajadores. Bueno, también están los trabajadores itinerantes. Son los que realizan la misma actividad y que transitan entre Guatemala y Belice, hasta que el diferendo territorial, insular y marítimo sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia. Son los trabajadores itinerantes. Tenemos trabajadores migratorios. Ahí está también trabajador transfronterizo. Es aquella persona que reside en territorio de un estado vecino, al que regresa al final de su jornada diaria de trabajo, o por lo menos una vez a la semana. Trabajadores itinerantes, son los que realizan la misma actividad y que transitan entre Guatemala y Belice. Trabajadores de temporada, persona cuya actividad dependen de las condiciones de la estación propia del año, por ejemplo, la zafra, ¿verdad? Las zafras son trabajadores de temporada. Está también trabajador consultor, asesor o técnico especializado, persona que realiza sus actividades por un periodo no mayor de 365 días y que sean requeridos por el contratante específicamente como consultor, asesor, técnico especializado y que no requieren de solicitar una residencia permanente, no necesitan ser residentes. Esas son las categorías de trabajadores. Categoría de los trabajadores migrantes son, ¿va? Del trabajo
del trabajador migratorio son, las categorías del trabajador migratorio son trabajadores transfronterizos, trabajadores itinerantes, trabajadores de temporada y trabajador consultor. ¿Ven? Son bastantes categorías, ¿no? Y todas tienen su... Y por último tenemos trabajador por cuenta propia. ¿Qué nos dice al respecto? Todo trabajador que realiza actividades comerciales e industriales por su propia cuenta o con sus familiares y que tienen autorización para realizar actividades remuneradas dentro del territorio nacional. Con esto, una serie de requisitos que hay que ir cumpliendo, pero no es imposible cumplirlo, ¿no? Pero sí es un poco engorroso, ¿no? Entonces, trabajador por cuenta propia es todo trabajador que realiza actividades comerciales e industriales por su propia cuenta, ¿verdad? Incluso con sus familias, ¿verdad? Y que tiene autorización para realizarlo. Tiene que haber autorización. No pueden venir, solo venir y ya iniciar, no. Hay que tener una autorización. El Instituto Guatemalteco de Inmigración podrá sugerir la ampliación de las categorías y proponer la reglamentación de las condiciones cuando las circunstancias lo ameriten. Aquí mira de Inmigración podrá sugerir la ampliación, sugerir. ¿A quién? ¿A quién le tiene que sugerir la ampliación de las categorías y proponer la reglamentación? ¿A quién? ¿A quién se le propone la ampliación de las categorías migratorias, verdad? Tenemos que saber. Estas categorías están legisladas en norma ordinaria. Entonces, ¿qué pedimos? ¿Verdad? ¿Qué debe hacerse? Familiares y acompañantes. Los familiares consanguíneos dentro de los grados de ley que dependan del trabajador migrante pueden establecerse en el país durante el tiempo que duren las actividades laborales del trabajador migrante. Si tiene acompañado, pues ahí pueden estar, ¿verdad? Información con sus representantes del país. Por ningún motivo puede prohibirse o negarse a los trabajadores migratorios y sus familias o acompañantes la comunicación con los representantes consulares o diplomáticos de sus países. Tienen derecho. Identidad cultural y religiosa es una cuestión muy importante. Las representaciones diplomáticas con sede en Guatemala pueden promover entre sus connacionales trabajadores en el país las actividades culturales y religiosas propias de sus países. Este derecho debe ejercerse dentro del marco del respeto a las leyes del país y las culturas, idiomas, religiones, creencias y hábitos de las personas que habitan el territorio nacional. Entonces ya habla de ingresos y egresos de trabajadores migrantes. Los trabajadores migrantes y sus familias o acompañantes durante su estadía como trabajadores pueden ingresar y egresar del país las veces que sean necesarias. No hay un número máximo, ¿verdad? No hay un número máximo para ello, sino que va a ser los trabajadores migrantes y su familia durante su estadía como trabajadores pueden ingresar y egresar al país las veces que sean necesarias. No puede ser solo 5 veces, solo 6, no. Cuantas veces sean necesarias. Cuantas veces. Cumpliendo con la ley. Si no, se convertiría su estadía en irregular, ¿verdad? Ya tendría consecuencias. Como ven, aquí todo está bien analizado, ¿verdad? Bienes y propiedades. Los trabajadores migratorios o sus familias o acompañantes que adquieran bienes o propiedades en el país serán propietarios de los mismos, aun y cuando ya no realicen actividades remuneradas en el país y pueden disponer de ello conforme sus intereses
y en el marco de la legislación nacional vigente. Por ejemplo, esas personas compran un bien, ¿verdad? Bien inmueble, y por X o Y razón van a regresar a su país o se van a trasladar a otro con toda y familia, ¿verdad? ¿Qué se hace? ¿Qué puede hacerse, verdad? Pueden venderlos a irse en la misma forma que lo dispone un nacional. Transferencia de bienes y dineros. Los trabajadores migratorios y sus familias, cuando hayan terminado el periodo de estancia en Guatemala, tienen derecho a llevarse con ellos los títulos y o bienes de propiedad legal y legítimamente adquiridos y a realizar las transferencias de dinero conforme los procedimientos bancarios autorizados. Bueno, eso es tan rápido, jóvenes. Cuando me tocó enviar euros a Europa, pero yo no había regresado a la casa que queda cerca de mi casa, el banco. No iba ni a medio camino ya. La persona allá en Europa podía disponer del dinero. Así de rápido, ¿verdad? Así de rápido. Entonces, todas esas cuestiones entran, ¿verdad?, en cuenta, se han tomado en cuenta aquí. Transferencia de bienes y dineros, ¿verdad? Los trabajadores migratorios y sus familias, cuando hayan terminado el periodo de estancia en Guatemala, tienen derecho a llevarse con ellos los títulos o bienes de propiedad legal y legítimamente adquiridos y a realizar las transferencias de dinero conforme a los procedimientos bancarios autorizados. De igual forma pueden ingresar al país sus bienes y transferir el dinero de cuenta de otros países para cuenta de diamante, bueno, etcétera. Entonces, aquí nos indica toda esa situación, ¿verdad? De transferencias y bienes y servicios. Cuando se vende, cuando se hace algún negocio, ¿verdad? Puede haber necesidad de ello. Solicitudes para el ejercicio de derechos de votación. Las sedes diplomáticas acreditadas en Guatemala, cuyos países reconozcan el derecho de voto de sus connacionales fuera de su territorio, pueden solicitar mediante la autorización del gobierno o por medio del Ministerio de Exteriores colaboración al Instituto Guatemalteco de Migración y el apoyo necesario para contar con el listado de personas residentes en su totalidad, para ejercer ciertos derechos, ¿verdad? Derecho de cooperativas. Los trabajadores migrantes o sus familiares o acompañantes podrán ser miembros de cooperativas. Impuestos. Los trabajadores migrantes están sujetos al pago de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos frente a una norma de carácter territorial o de una norma de derecho internacional privado, ¿verdad? Que es una norma de orden público internacional, ¿verdad? Entonces ya vemos aquí, pues, cómo expresamente, ¿verdad?, habla de una norma territorial, el pago de impuestos. Cuando usted, ¿verdad?, activa el derecho generador, hay una obligación de pagar impuestos. Y esto le surge frente a los nacionales y frente a los extranjeros. Renuncias o despidos. Los empleadores de trabajadores migrantes con autorización vigente en el país deberán informar al Instituto Guatemalteco de Migración en los casos que sus empleados extranjeros sean despedidos o hayan renunciado, pudiendo exigir al trabajador migrante el pago de sus prestaciones conforme al derecho laboral. Renuncias, bueno, justicia laboral. Todos los trabajadores migrantes tienen el derecho de acceder a las autoridades administrativas y a los tribunales laborales del país y accionar conforme a las leyes nacionales vigentes. Aquí está el principio. Lex Fori. Lex Fori. Y empezamos con los derechos de personas víctimas de trata, fíjense. Estos eran derechos sociales mínimos, ¿verdad? Por eso esas personas, ¿verdad?,
son derechos de las personas migrantes víctimas de trata en personas, además de lo regulado en el artículo 2 de la ley contra la violencia sexual. Hay otra ley, fíjense ustedes, decreto 9/2009. Decreto número 9/2009. Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas. Son derechos de las personas migrantes víctimas de trata de personas, además de las reguladas en el artículo 3 de la violencia sexual, explotación y trata de personas, decreto 9/2009 del Congreso de la República, los siguientes. ¿Qué otros derechos tienen? Acceder a los recursos de asistencia disponibles, a no ser sometidos a careos, a que las medidas de protección de derechos aplicables no impliquen la privación de su libertad, a prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado. Los derechos enunciados en este artículo son integrales, irrenunciables e indivisibles. Aquí mismo lo dice, ¿ves? Artículo 38 del Código de Migración. Son integrales, irrenunciables, indivisibles. Hogar de protección y abrigo. Usted muy esa casa del migrante y todo eso, ¿verdad? Que así, pues más o menos en esa situación estamos. Y controles migratorios para el efecto control migratorio de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación, Trata de personas, etcétera, decreto 9/2009 del Congreso de la República, el Instituto Guatemalteco de Migración, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público deberán emitir los protocolos y disposiciones conjuntas sobre la acusación en cada circunstancia. Todas las disposiciones que sean emitidas deben ser conforme el respeto a los derechos humanos. Si hay violación a los derechos humanos, no puede haber normativa migratoria. No puede haber. De hecho, no existe, ¿verdad? Si se agrede a la víctima, si se realizan actos crueles contra ellos, si se les discrimina, etcétera, ¿verdad? Entonces, protección ante acción de brindar y, bueno, todas las disposiciones que sean emitidas deben ser conforme al respeto de los derechos humanos. Siempre, ¿verdad? Asimismo, se dispondrá el informar a la víctima sobre el sistema de protección y atención que se le puede brindar. Y si fuera niño, niña o adolescente, se le comunicará a la Procuraduría General de la Nación para el inicio del proceso de protección. Entonces, ven, hay un proceso aquí, ¿verdad? Se llama proceso de protección. Proceso de protección, ¿verdad? Repatriación de migrantes víctimas, vamos a quedar sobre la repatriación de personas que vienen fuera, ¿verdad? Y pasamos al otro capítulo, derechos al reconocimiento del estatuto de refugiado, asilo político y la asistencia humanitaria. Refugio, dice, artículo 43 del Código de Migración, refugio. Las personas extranjeras pueden solicitar refugio al Estado de Guatemala al momento de su ingreso al país en un puesto migratorio oficial, ahí, ¿verdad? El procedimiento para el reconocimiento del estatuto de refugiado será dispuesto en el reglamento respectivo, de conformidad con la legislación vigente y los instrumentos internacionales a los que Guatemala es parte. O sea, ese son temas bastante delicados, ¿verdad ustedes? Son personas muchas veces que vienen salvando la vida, ¿verdad? Entonces, Guatemala en la Constitución solo reconoce el asilo, ¿verdad? Y la extradición. Pero aquí estamos hablando de refugio y ahora así tenemos el asilo, ¿verdad? Asilo. Guatemala podrá otorgar el asilo, siendo su otorgamiento de carácter discrecional por parte del Estado de Guatemala de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala.
Refugio, artículo 45. El reconocimiento del estatuto de refugio conlleva para la persona refugiada el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes previstos en la Constitución Política de la República e instrumentos internacionales. La devolución. Si se deniega el reconocimiento del estatuto, fíjese, se puede denegar, no es obligación, porque dice es de carácter discrecional para el Estado, el asilo, ¿verdad? Si se deniega el reconocimiento del estatuto de refugiado o asilado, ¿verdad?, la persona no podrá ser devuelta al país donde existía razón fundada de ponerle en grave peligro su vida, su integridad física y su libertad. El Estado de Guatemala, previo a la devolución, garantizará que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha sido puesta en conocimiento de la situación de la persona. ¿Se da cuenta cómo es de delicada esta situación? Es bien delicada, ¿verdad? Y participan otras instituciones, ¿verdad? Otras instituciones. Pero eso no quiere decir que no puede haber un control, ¿verdad? No otorgamiento del estatuto de refugiado. No puede otorgarse el estatuto de refugiado a la persona que ha cometido un delito contra la paz, etc. ¿Ve? Que ha cometido un delito particularmente grave fuera del país de refugio, ¿verdad? Que tiene muchos indicios de que puede ser un criminal, ¿verdad? Un delito particularmente grave fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiada o cuando la solicitud ha sido presentada para sustraer. Bueno, y continúa, ¿verdad? Viene el estatuto de residente temporal, artículo 48. Este también es importante, porque este es lo que nos han puesto en muchas definiciones, ¿verdad?, a las personas residentes. Pero vemos que la residencia es un estatus, ¿verdad? Un estatus migratorio. Es un estatus migratorio, ¿verdad? Los niños, las niñas, las personas adolescentes, los hombres y mujeres reconocidos con el estatuto de refugiado o asilado político bajo la figura del asilo territorial serán puestos inmediatamente bajo el estatuto de residente temporal. De ahí continúa, ¿verdad? Ya esa es una clase de residencia, ¿no? Protección especial a migrantes por violencia sexual, artículo 49. Cuando las razones de solicitud de refugio o asilo sean el grave sufrimiento de violencia sexual o la amenaza de sufrir esa violencia, los migrantes que son niños, niñas, adolescentes y adultos serán protegidos y se adoptarán medidas particulares de protección adecuadas a su situación, brindando la atención integral, especialmente en salud. Como ven, aquí no procede a decir quién es un asilado, quién es un refugiado, ¿no? Simplemente toca cuestiones de carácter migratorio, únicamente. Pues aquí no, refugiado es, asilado es, no, eso está en otro documento. Por el momento aquí estamos viendo sobre el aspecto legal migratorio, ¿verdad? Protección especial a migrantes por violencia sexual. Cuando las razones de solicitud de refugio o asilo sea el grave sufrimiento de violencia sexual o la amenaza de sufrir esa violencia, los migrantes que son niños, niñas, adolescentes y adultos serán protegidos y se adoptarán medidas particulares, etcétera. Como ven, cosas de una protección, ¿verdad? Sanción. Aquí viene la sanción, miren. Es importante también, ¿verdad? Que decir que sí pueden sancionar. Sanción. El no contar con documentos de identidad y de viaje o no haber cumplido los requisitos administrativos de ingreso, estancia o tránsito dentro del país no justifica la imposición de sanción penal,
pero está obligado a pagar los gastos administrativos ocasionados de conformidad con lo que establezca el reglamento y serán retornados al país de origen. El no contar con documentos de identidad y de viaje. ¿Qué vimos nosotros anteriormente? Artículo 13. La mujer migrante con o sin documento de identificación. El no contar con documento de identidad, miren, entonces como queda el 13, ¿verdad? Ahí no habla nada de eso, ¿verdad? El artículo 50, ¿no? Bastante especial. El 51, igualdad. El solicitante del reconocimiento de estatuto de refugiados, el solicitante de asilo político y el de asilo político bajo la figura y el asilado político bajo la figura del asilo territorial que ha ingresado al territorio de forma irregular, gozará de todos los derechos y obligaciones enunciados en la legislación guatemalteca, en especial la Constitución Política de la República y este Código, así como los reconocidos y garantizados en los tratados convenios internacionales, bueno, ratificados por Guatemala, ¿verdad? Confidencialidad. La presencia de las personas solicitantes de reconocimiento del estatuto de refugiados, solicitantes de asilo político o asilados políticos en el territorio de la República, así como los respectivos trámites y solicitudes para el reconocimiento de su condición o estatuto, respetarán el principio de confidencialidad con el fin de proteger su vida, integridad y libertad. Incluso, ¿verdad? Es bastante importante esto, ¿verdad? La confidencialidad. Identidad. La persona solicitante del reconocimiento de estatuto de refugiado o asilo político bajo la figura del asilo territorial, en tanto se resuelve su solicitud, tienen derecho a contar con documento personal de identidad especial. Le dan un carnet especial. Asistencia humanitaria. El Estado de Guatemala puede facilitar a las entidades nacionales e internacionales que provean asistencia humanitaria legalmente establecidos todas las facilidades para que puedan desarrollar sus actividades dentro del territorio del país. Los migrantes tienen el derecho de solicitar a estas entidades asistencia por razones humanitarias. Pero no pueden dejarlos ahí. No pueden, hay que atenderlos, ¿verdad? No importa su estatus migratorio. Y como ven, hay una sanción cuando no se cuenta con documento de identidad, ¿verdad? Y de viaje, no hay. Pero que nos dice el artículo 13, que estas niñas, a la mujer migrante con, a la mujer migrante con o sin documento de identidad para estar en el país, tiene derecho a, entonces, ¿verdad? En una se exige y en otra no. Habría que ver el contexto de las dos. El solicitante de reconocimiento del estatuto de refugiado, el solicitante de asilo político y asilo político bajo la figura del asilo territorial que han ingresado al territorio gozarán de todos los derechos, va a ser el solicitante del reconocimiento del estatuto de refugiado, el solicitante del asilo político y el asilado político bajo la figura de asilo territorial, o sea, asilo que en nuestro país, que ha ingresado al territorio de forma regular, o sea, legalmente, ¿verdad? Gozarán de todos los derechos y obligaciones enunciados en la legislación guatemalteca, en especial, ¿verdad?, en la Constitución Política de la República y de este Código, así como los reconocidos y garantizados en los tratados y convenios internacionales. Ya habíamos visto confidencialidad, identidad, asistencia humanitaria, registro, unificación de entidades de asistencia humanitaria. El Estado de Guatemala, mediante sus autoridades migratorias, deben registrar las entidades de asistencia humanitaria para personas migrantes. Los organismos internacionales mandatos podrán ejercer actividades de protección y asistencia en favor de la persona migrante. Bueno, ¿se dan cuenta? Yo lo leí porque contiene cuestiones muy puntuales.
derecho migratorio. ¿Qué regula el derecho migratorio según nuestra ley? ¿Qué regula? La libertad de las personas. ¿Qué regula? La libertad de la libertad de locomoción. ¿Verdad? Es porque dice, regula transitar, pero entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. ¿Mm? Esa es una libertad inherente a la persona, ¿verdad? Y eso es lo que regula, ¿verdad? Esa libertad de, ¿no? De acuerdo con los derechos fundamentales de las personas reconocidas en la Nación Política de la República, la legislación nacional y los instrumentos internacionales. Finalidad. El derecho migratorio tiene como finalidad, ahí está, eso es muy importante, miren. Finalidad, artículo 57. ¿Verdad? Finalidad. El derecho migratorio tiene como finalidad garantizar el derecho a migrar mediante las disposiciones que se emiten en el presente código y sus reglamentos, así como todas aquellas reglamentarias o administrativas que sean emitidas por el Instituto Guatemalteco de Migración. Interpretación. Las normas migratorias se interpretarán en favor de los derechos de las personas migrantes. Indubio pro migrante. Artículo 58 de esta ley, donde dice interpretación. Las normas migratorias se interpretarán en favor de los derechos de las personas migrantes. Limitación. Se limita el derecho a migrar únicamente en los casos que dispongan presente código y sus reglamentos de igual forma cuando medien disposiciones de salud, como dice, ¿verdad? Los que queden infectados por la fiebre del mono, ébola, COVID, o una nueva variante de COVID, ¿verdad? Por ser de salud no puede. Seguridad, orden público, seguridad de las personas y por orden o sentencia judicial. Solo, ¿verdad? Se limita el derecho a migrar únicamente en los casos que dispongan el presente código y sus reglamentos. ¿Cuándo? Cuando se pide información, identificación, ¿verdad? Desde ese momento ya empezaría. Se limita el derecho a migrar únicamente en los casos que dispongan el presente código. ¿Cuándo se limita? Cuando no tienen documentos de identidad. Ahí dice, bueno, usted no puede continuar, ¿verdad? Cuestiones sanitarias, como habíamos dicho, ¿verdad? No se puede. Se limita el derecho a migrar únicamente en los casos que dispongan el presente código y sus reglamentos. De igual forma, cuando medien disposiciones de salud, ya habíamos visto, ¿verdad? O enfermedades infectocontagiosas, seguridad, orden público, seguridad de las personas y por orden o sentencia judicial. Ahí en esos casos puede limitarse el derecho a migrar. Principios, importante también, artículo 60. Son principios que rigen la actuación del Instituto Guatemalteco de Migración, la legalidad, es un principio, la legalidad, la integridad, la probidad, no discriminación, debida diligencia, protección de la persona, reunificación familiar, confidencialidad, profesionalización y el debido proceso. Artículo 60. Solo voy a voy a conectar, pues está descargando la batería.
Bueno, entonces vemos esos los principios, ¿verdad? Que rigen la actuación del Instituto Guatemalteco de Migración. ¿Será que se cumplen? Legalidad, integridad, probidad, no discriminación, debida diligencia, como dice el debido proceso, ¿verdad? Para como no es judicial, ¿verdad? Protección de la persona, reunificación familiar, confidencialidad, profesionalización y debido proceso. Está debida diligencia y debido proceso, miren ustedes. Interesante, ¿verdad? Entonces viene obligación y prohibición de las personas migrantes. Entonces ya viene, como se dan cuenta, no solo derechos, sino también un cúmulo de obligaciones, otro cúmulo de prohibiciones, ¿verdad? Hay deberes. Eso es lo que circunscribe a un extranjero, ¿verdad? Esa es su condición jurídica. Las obligaciones que se le pueden exigir, los derechos que se le pueden reconocer, ¿verdad? Y ejercer. ¿Qué dice por acá? Para que las personas guatemaltecas puedan viajar al extranjero es necesario tener pasaporte guatemalteco vigente, etcétera, ¿verdad? En el caso de niños, niñas y adolescentes, para viajar solos o en compañía de un tercero, deben portar la autorización escrita de ambos padres o de quien ejerza la patria potestad, etcétera. 3. De acuerdo al país donde se dirija, debe cumplir con los requisitos que las autoridades migratorias les requieran como obligatorias para poder ingresar o permanecer en sus territorios nacionales. Esta aparece como norma de derecho internacional privado, espérate. Solo remite, ¿verdad? Solo indica, ¿verdad? De acuerdo, el país donde dirija debe cumplir la ley de ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice, solo señala, solo indica. 4. Cumplir con las declaraciones y pago de impuestos, ¿verdad? Ninguna autoridad del país puede negar a las personas de nacionalidad guatemalteca su ingreso al territorio nacional. Observancia obligatoria. Lo establecido en el decreto número 10-2015 del Congreso de la República de Guatemala es de observancia obligatoria. ¿Cuál es ese decreto ustedes? 10-2015, ¿verdad? Decreto. En 2015. Reformas a la ley de migración. Reformas a la ley de migración, decreto número 98, no sé, 10-2015, sí. Sí, pues se está reformando. El 10-2015 es un relajo, ¿verdad? ¿Por qué? 15 de observancia obligatoria. Pero aquí nos habla sobre los delitos migratorios, ¿verdad? Sobre los delitos migratorios. Bueno. Reglas generales. El incumplimiento de las obligaciones de las personas extranjeras en Guatemala genera responsabilidad. ¿Verdad? Personas extranjeras. ¿Quién es un extranjero?
El incumplimiento de las obligaciones de las personas extranjeras en Guatemala genera responsabilidad administrativa y permite solicitar el abandono inmediato del país o, en caso justificado, determinar su expulsión. Sin embargo, cuando hayan cometido delito, la autoridad procederá conforme a las leyes penales vigentes. Si hay delito, es otra cuestión, ¿verdad? Es únicamente migratorio, pues solo su salida del país, ¿verdad? Pues si hay delito, no. Los criterios que deben aplicarse para prohibir el ingreso, la suspensión de permanencia o el rechazo al solicitante de ingreso serán regulados en el reglamento. ¿Ves? Bueno, los puestos migratorios en los puertos marítimos, aeropuertos y fronteras terrestres dispondrán de espacio en donde se difundan las obligaciones previstas en, bueno, para la información. De ahí viene el capítulo de ingreso de personas extranjeras, ¿no? Ingreso ordinario, impedimento para el ingreso, ¿no? Que puede ser por razones de orden y seguridad pública, de ser señalado de la Comisión de Delitos contenidos del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, ser perseguido penalmente por delitos de orden común contra la vida, la propiedad y la libertad, y tener orden de captura internacional. Por todas estas cuestiones se impide el ingreso de estas personas. Ingreso de personas por razones humanitarias. Las personas extranjeras podrán ingresar al país por las siguientes razones humanitarias: por catástrofe natural, por emergencia médica, por razones de conflictos armados, por solicitud de cooperación de otro Estado u órganos creados por el derecho internacional, para repatriación de restos de familiares muertos en Guatemala. La permanencia de esta persona o nave se elegirá conforme lo establecido en el presente código y su reglamento. Ingreso a solicitud de autoridad competente. Los extranjeros que sean requeridos para declarar como testigos, víctimas o como peritos dentro del proceso del sistema de justicia guatemalteco, de aquellos que sean requeridos para autoridad judicial o del Ejecutivo para gestiones personales, pueden obtener permiso especial de ingreso. Permiso especial. Pero ya vieron en qué casos, ¿verdad? Permiso especial de ingreso. Ingresos temporales por razones de transporte, por razones de transporte marítimo, aéreo o terrestre, pueden darse una autorización de ingreso al personal y tripulación de personal jurídicas o personas individuales cuya carga sea lícita y dentro del comercio normal de cosas. Autorización, ¿no? Dicha autorización puede ser expedida por el jefe del puesto de control, miren, no es tan riguroso, ¿verdad? Migratorio, en coordinación con la Capitanía Portuaria. Y ahí continúa, ¿verdad? 71. Situaciones no previstas. Cuando en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración o sus redes se presente una persona solicitando el ingreso oficial a Guatemala sin estar previsto en las regulaciones del presente código o en las demás disposiciones legales que se emitan, deberá ser enviada a las instituciones previamente autorizadas por el instituto que presten abrigo temporal y el funcionario o empleado deberá observar los siguientes criterios. Ya todos los criterios que debe observar el empleado. Ahora estamos en el artículo 71. Y aquí viene algo importante, ¿verdad? Que habla sobre la permanencia de personas extranjeras y su estatuto ordinario. Hay estatuto ordinario o extraordinario, ¿verdad? Estatuto migratorio especial, 3 clases de estatuto, ¿verdad? Ordinario, extraordinario y especial, según el artículo 72. En el estatuto ordinario migratorio está el turista o viajero, el residente temporal y el residente permanente. Se dan cuenta que cuando hablamos de aquellos que decían el residente del país, no, es el que se encuentra, porque residente es un estatus migratorio.
Entonces, el capítulo 4 desarrolla pues lo que es el estatus ordinario. Estatus ordinario migratorio. Son los estatus migratorios, ¿verdad? Está también, ¿verdad? El estatus extraordinario. Y el estatus migratorio especial. Bueno, compañeros, vamos a dejar aquí y vamos a continuar la próxima semana. Por favor, terminan de leerme el código de migración. Solo vamos a, en la próxima, cuestiones puntuales, ¿verdad? Esto que son los estatus migratorios, según otras cuestiones, para proseguir con los siguientes puntos. Así que si no hay alguna duda, con el permiso de ustedes, me retiro. Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Cuidan. Feliz noche, Lick. Se cuidan, jóvenes. Feliz noche, licenciado. Se cuidan. Mildred, Johanna. Feliz noche, Lick. Se cuidan, pues pasen feliz fin de semana, con el permiso de ustedes.